Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a haceros una reparación en una Dolmar MS4510. Bueno, es una desbrozadora de una calidad muy buena y bueno, pues que merece la pena hacer la reparación que vamos a hacer. Vamos a sustituir un kit de cilindro y pistón en el que, bueno, la máquina va a quedar, pues bueno, casi como nueva, ¿vale? Entonces la reparación, bueno, es relativamente sencilla, pero hay que tener, pues eso, cierta precaución si es la primera vez que desmontamos una máquina, sobre todo de quitar todos los tornillos y cómo se desmonta, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nos vamos a hacer con un destornillador de T25 y vamos quitando pues los tornillos de la carcasa. El recambio que vamos a sustituir es el recambio original de Dolmar. Y bueno, pues este cliente en su momento se gastó 600 o 700 euros en esta máquina. Y bueno, pues son máquinas que, bueno, que compensa reparar, ¿vale? Entonces para esto hemos quitado los tornillos de la carcasa y ahora tenemos que deslizar el carenado de la transmisión y el depósito. Una de las particularidades de esta máquina es que el depósito está delante del motor, ¿vale? Entonces tenemos que quitar la tapa frontal y tiraríamos de la tapa, ¿vale? Bueno, antes de tirar de aquí abriríamos el depósito de combustible. Si lo vaciamos pues mejor, pero bueno, en este caso tiene un poco de gasolina. Y abrimos. Veis que, no sé si lo apreciáis, pero ha silbado un poquitín. Eso es porque en el depósito hay presión, ¿vale? Si no abrimos el depósito y tiramos de la manguera, ¿qué pasa? Que la manguera empieza a escupir un poco de combustible. Entonces tiramos un poquitito de él, quitamos la manguera de combustible, que veis que como hemos abierto el depósito no ha salpicado nada. Y seguimos levantando el capó del motor de la desbrozadora. Bien, quitamos la pipa de la bujía y tiramos de la tapa hacia arriba. A ver si somos capaces de sacarlo. Bien. Para facilitarnos un poco la tarea, vamos a quitar también la tapa del filtro del aire. No haría falta, pero bueno, estando ahí tan apretado todo, pues sí ofrece algo de resistencia. Quitamos la tapa del filtro del aire y ahora tiramos para adelante. Bien, ahora ya sale mejor. Bien, pues aquí ya tenemos lo que es el motor a la vista y bueno, tenemos que seguir desmontando para poder sacar el motor entero y realizar la reparación, ¿vale? Entonces vamos quitando piezas, las pondríamos más o menos en un orden para que sepamos luego cuál es el orden de montaje, ¿vale? Y desconectaríamos el cable del acelerador. Para esto es mejor quitar un patín que tiene aquí. Pero vamos a cerrar el depósito. Aquí, si os fijáis, tiene un patín de color naranja que sirve para tensar el cable del acelerador. Pues esto hay que quitarlo, ¿vale? Este patín sirve para ajustar la longitud del cable, ¿vale? Para que la reacción de la máquina según aceleramos el cable sea instantánea. Le quitamos esto y ya nos salió el cable. Bueno, ahora ya podemos desconectar los bornes de la bobina de encendido. Y ya podríamos tirar del motor para adelante. Venga, pues a ver. Seguimos desmontando. Vamos a quitar la polea de arranque. Todas estas reparaciones, si es la primera vez que... Hombre, yo de estas ya he reparado alguna. Pero si es vuestra primera vez, bueno, sería casi aconsejable que hicieseis unas fotos según vais desmontando, para que luego no se os escape ningún detalle, ¿vale? Pues ahora vamos a desmontar lo que sería la cubierta de la campana de embrague y ya tendríamos el motor casi suelto. Son 4 tornillos. Este modelo de desbrozadora, bueno, pues la verdad es que realmente eran máquinas muy buenas. Makita las ha descatalogado por el tema de emisiones y tal, pero parece que los motores de 2 tiempos están en extinción. Bueno, pues ya tenemos el motor desmontado de la transmisión. Y ahora pues bueno, ya podemos ponernos a desmontar todo el resto del motor. Entonces, lo primero que podemos hacer es quitar la bujía, ¿vale? Vale, quitamos la bujía. Vale, más cosas. Pues hay que desmontar también, bueno, pues prácticamente todo, ¿vale? Bueno, quitamos los distanciadores del filtro de aire y ahora ya podemos sacar el carburador, ¿vale? Tenemos que... Vale, este tirador del aire lo desmontaríamos, ¿vale? Lo dejaríamos aquí para que no nos moleste.
Y quitamos el manguito de la gasolina. Vale, y seguimos desmontando. Pues ahora vamos a por la bobina de encendido. Acordaos que este conector tiene que ir luego conectado con la bobina de encendido. Tenemos que quitar el silencioso también. Vale, quitamos también el embrague. Para quitar el embrague, bueno, ya hemos dicho 1000 veces que existen unas piezas que se llaman falsas bujías, ¿vale? Como no es una cosa que un particular suele tener en casa, el método tradicional es siempre un cordón limpio y suave. Lo metemos en la cámara del cilindro, ayudamos con un boli. Nunca metéis nada metálico aquí, ¿vale? Porque podéis rayar. Y bueno, pues lo vamos metiendo. Y esto lo que va a hacer es que vamos a llenar la cámara del cilindro y el pistón pues va a llegar a un punto en el que hace un tope. Bueno, y ahora ya como tenemos la cámara llena, podríamos aflojar las tuercas del embrague sin problema, ¿vale? Entonces quitamos el embrague y vamos a aprovechar también para quitar el juego de trinquetes, ¿vale? Cuando quitéis el embrague, tened cuidado que siempre os vais a encontrar estas arandelas, ¿vale? Estas arandelas tienen que quedar siempre puestas. Bueno, dejáis todo montado para que luego no tenéis que andar buscando tornillos. Vale, más tornillos. Quitamos este. Con una 13. Lo quitamos. Y quitamos el juego de trinquetes. Bueno, seguimos quitando tornillos. Vale, en este punto tenemos que quitar los tornillos que sujetan el bloque al soporte de plástico, ¿vale? Son 4 tornillos que están justo a cada lado del cilindro. Una vez que hemos quitado el embrague y el juego de trinquetes, lo que tenemos que quitar es el plato magnético, ¿vale? Para esto nos tenemos que quedar siempre con un extractor, ¿vale? Porque hay que sacar, claro, para unir el plato magnético con el cigüeñal, hay una pieza en forma de media luna que se denomina llave, ¿vale? Entonces esa llave es la encargada de sujetar el plato magnético en su posición correcta para que el motor funcione correctamente. Entonces, extractores, bueno, pues se pueden comprar o incluso se pueden hacer. Este es un extractor casero que cualquier persona puede hacer. Una pletina con 2 tornillos y una tuerca, ¿vale? Entonces colocamos los espárragos en el plato magnético. Bueno, los apretamos todo lo que podamos. Y aquí simplemente es buscar el centro del tornillo y bueno, pues es apretar el tornillo para que presione sobre la rosca del cigüeñal y hasta que haga ese clic. ¿Veis que hizo un clic? Pues una vez que hace ese clic es que hemos conseguido deslizar el plato magnético y la llave se ha desconectado, ¿vale? Bueno, y ahora ya salió el bloque, ¿vale? Entonces, continuamos quitando el silencioso, que tiene los 2 tornillos de anclaje aquí. Y lo apartamos a un lado. Dejamos también conectado el tornillo que tenía, que es este. Y lo dejamos aquí apartado, ¿vale? Vale, estas 2 arandelas son de la bobina de encendido, que son las que hacen de separador entre la bobina y el bloque. Los dejamos aquí, que no se pierdan. Bueno, y ahora pues seguir desmontando. Quitamos el colector de admisión. Lo ponemos aquí. Vale, y ahora pues quitamos los tornillos de la parte baja del bloque para separar la bancada del cigüeñal con el cilindro. Mira, lo que os comentaba antes de la llave es esta piecita. No sé si la apreciáis aquí. Es esta piecita de media luna. Entonces lo que hace es que el plato magnético encaja aquí y hace pues que esta pieza soporte el plato magnético. Bueno, tenemos que estar aflojados ya los tornillos. Y ahora pues quitamos el cilindro, que bueno, como suponíamos ya estaba todo rayado. Os lo enseño ahora con más detalle. Bueno, la junta la vamos a sustituir por una nueva porque está hecha polvo.
Y el bloque lo vamos a separar también porque va a haber que sellarlo de nuevo. Bueno, separamos esto. Vale, y para separarlo tenemos que quitar los circlips para retirar el bloque que sostiene el pistón. Entonces quitamos los clips de retención. Estos cuidado que saltan, ¿eh? Vale, uno por ahí y otro por ahí. Venga, y ahora empujamos el bulón. Están siempre un poco agarrados cuando el motor gripa. Venga, está ahí. Y bueno, una vez que hemos sacado ya el bulón, sale el segmento, o sea, el pistón y el rodamiento de agujas. Y aquí, como podéis ver, bueno, pues el daño es evidente. Esto está súper rayado. Y el cilindro, pues por la parte interior, si pasáis la mano, pues bueno, no lo vais a apreciar, pero está igual de rayado que el pistón. Así que bueno, vamos a buscar los recambios y seguimos con el montaje de las piezas originales. Una vez que tenemos acceso ya al cigüeñal, lo que tenemos que verificar aquí es que los rodamientos se encuentren correctos, ¿vale? Entonces, bueno, no se aprecian holguras, esto está bien, ¿vale? Este también está bien. Claro, si cogéis el cigüeñal estando apretado y lo intentáis mover, claro, si hay holgura entre ellos, es que el rodamiento está tocado. Como no hay holgura, pues el rodamiento está bien, ¿de acuerdo? Así que bueno, procedemos a limpiar toda esta base para aplicar un sellador para que no haya la posibilidad de que aparezca ninguna fuga, ¿vale? Una vez que hemos comprobado que los rodamientos no tienen holgura, quitamos el cigüeñal entero del bloque, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es limpiar correctamente todas estas bases, ¿vale? Esta y esta. Y aplicar aquí un sellador para que esta unión quede estanca, ¿vale? Que quede eso, pues que luego no haya filtraciones de combustible por aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a limpiarlo y os lo vamos a enseñar ya con el sellador colocado y procedemos al cierre. Para limpiar lo que es el asiento del bloque vamos a usar gasoil, ¿vale? Y un pincel. Y bueno, quitamos ahí todos los restos de suciedad que se han acumulado. Bueno, ya que lo tenemos limpio, pues procedemos a pasarle un trapín para terminar de limpiarlo y secarlo. Una vez que lo tenemos ya limpio y seco, procedemos a usar un sellador de cárter, ¿vale? Bueno, es un sellador de silicona, que es muy fácil de aplicar. Y bueno, que nos ayuda pues a que el cierre del cárter de la máquina pues sea estanco. Procedemos a aplicarlo. Tenemos que cubrir toda la superficie. Una vez que hemos aplicado el sellador en toda la superficie del cárter, procedemos a montar el cigüeñal, ¿vale? Entonces el cigüeñal lo asentamos en el cárter y colocamos la tapa superior. Colocamos la tapa superior. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos el bloque cerrado, tenemos que montar el pistón, el segmento y lo que son el bulón y los circlips. Bueno, es muy sencillo, ¿vale? Vale, primero colocaríamos lo que es el rodamiento de agujas. Lo colocamos y ahora el pistón y el segmento vienen de fábrica sin montar. Entonces aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando lo montéis, el segmento tiene en los extremos del aro tiene como unos rebajes, ¿vale? Esos rebajes tienen que coincidir con este pin y eso es lo que evita que el segmento se pueda mover. Entonces, si podéis apreciar aquí, os daréis cuenta que este rebaje que tiene el segmento, esto tiene que ir colocado así. Así no lo podríamos colocar, ¿vale? Tiene que ir colocado así. Y luego más adelante os hablaré de esta flecha, ¿vale? Todos los pistones tienen o una flecha o un puntito de pintura, ¿vale? Esta flecha indica hacia dónde tienen que ir los gases de salida hacia el escape. O sea, en este lado del motor iría el carburador y aquí el escape, ¿vale? Un pistón nunca lo podríamos poner del revés. ¿Veis aquí? Así, ¿vale? Venga, pues ahora procedemos a montar el segmento. Esto con mucho cuidadito lo abriríamos con los dedos, muy suave, sin tirar mucho.
y lo colocaríamos, ¿vale? Y una vez que esté así, claro, tenemos que asegurarnos que cuando metamos el cilindro tenemos que apretarlo y que quede así, ¿vale? Como lo veis aquí. Venga, pues seguimos. Entonces, esta máquina iría así, ¿vale? Aquí tendríamos el carburador y aquí el escape, aquí estaría el plato magnético y aquí la polea de arranque. Entonces, como el pistón tiene que ir la flecha hacia el escape, lo pondríamos así, no del revés, ¿eh? Con esto tener mucho cuidado. Venga, procedemos a montarlo en la posición que corresponde. Metemos el bulón. Vale, y ahora montamos los clips retenedores del bulón, ¿vale? Todo esto hacerlo con mucho cuidado para que no se os desarme el cárter y la silicona se pierda el sello, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar una posición de trabajo cómoda. Lo vamos a poner así. Empujamos el bulón un poco para que no nos moleste al meter el circlip. Y bien, colocamos el circlip. Con esto, muchísimo cuidado, que ya os dije que estos saltan, ¿eh? Entonces, colocamos el circlip y nos aseguramos de que esté correctamente colocado, ¿vale? Esto, lo mejor para ello es que lo giréis. Si lo giráis y veis que no se sale de las ranuras, está bien colocado, ¿vale? Le damos la vuelta y colocamos el siguiente circlip. Lo agarramos. Antes de soltarlo, verificamos que no se mueve, ¿vale? No sea que salte. Y lo colocamos. Ven, y verificamos que ha quedado colocado como debe, ¿vale? Venga, pues este ya está colocado también. Una vez que tenemos montado el segmento y el pistón, procedemos a sentar la junta, ¿vale? Colocamos la junta, que tiene esta postura. Vale, lo colocamos ahí. Una vez que tenemos colocada la junta, pues tenemos que proceder a montar el cilindro. El cilindro, pues lo mismo, tiene su postura. Entonces, como la flecha del pistón la hemos puesto hacia allí, pues obviamente el cilindro, esta es la parte del escape y esta es la parte del carburador. ¿Por qué sé que esta es la parte del carburador? Bueno, pues porque este agujerito es por aquí, digamos, se crea una presión en la que al bajar el pistón, el carburador absorbe combustible, ¿vale? Entonces, el lado que tiene el agujero es el del carburador y el del silencioso, pues obviamente el otro. Entonces vamos a colocarlo y nos aseguramos de que el segmento quede en el pin, ¿vale? Venga, vamos a colocarlo. Apretamos bien el segmento contra el pistón. Una vez que hemos metido el segmento dentro del cilindro, bueno, pues procederemos a acoplarlo a lo que es el bloque. Y ahora ya podemos meter los tornillos de anclaje en la parte inferior. Eran 4 tornillos. Los tornillos de sujeción del cilindro vamos a aplicar pegamento de rosca, ¿vale? Esto va a ayudar a que mantengan siempre su posición y nunca puedan aflojarse. Como entenderéis, son tornillos que son vitales en el motor y vale la pena, pues bueno, echar un poco de pegamento de roscas que solucionar problemas posteriores. Para apretar los tornillos, pues lo vamos a hacer siempre en cruz, ¿vale? No podemos ir primero este, luego este, luego este. Tenemos que aplicar una fuerza siempre en cruz, ¿vale? O sea que los apretaríamos diagonalmente. Una vez que tenemos montado el bloque, colocaríamos los tornillos de fijación al chasis de la máquina y atornillaríamos. Ahora procederíamos a montar el plato magnético de nuevo. Entonces tenemos que fijarnos que la ranura esta coincida con la llave, ¿vale? Esta ranurita que se ve aquí, que coincida con la llave. Entonces lo aproximamos y vale, y ahí nos coincide con la llave y procedemos a aplicar un poquito de pegamento aquí, adhesivo, y con la 13 lo apretaríamos. Aquí tendríamos que volver a meter la cuerda para bloquear el cigüeñal para que no se gire, ¿vale? Entonces, lo dicho, una cuerda limpia, un boli, vale. Y ahora ya nos haría tope, sí, y lo apretaríamos del todo. Venga, está apretado. Y ahora tenemos que volver a montar el juego de trinquetes. Y la tuerca. Vale, montando más cosas. El silenciador. Lo aproximamos. El embrague.
El embrague, acordaros de mantener todas las arandelas en la posición que corresponde, ¿vale? Lo colocamos y lo atornillamos. Bueno, no tenemos que haber sacado la cuerda todavía porque bueno, nos hubiese hecho falta, pero bueno, agarrándolo un poco con la mano lo podemos atornillar igualmente. Bueno, venga, pues proseguimos con el montaje. Vale, llegados a este punto, pues bueno, lo más viable es colocar la bobina de encendido. Acordaros que estas arandelitas pequeñas no las perdáis, tienen que ir aquí para aislar la bobina de encendido del bloque. Bien, colocamos también ya la pipa, que nos va a hacer más, nos va a ser más fácil ahora. Bien, vale. Aplicamos un poquitito de pegamento, entonces la meteríamos así. Tenemos conectado ya uno de los tornillos de la bobina de encendido y procedemos a colocar el otro. Ponemos el aislador. Vale, y para atornillar la bobina de encendido tenemos que asegurarnos de que no pegue contra el volante magnético, ¿vale? Entonces, presentaríamos los tornillos sin apretarlos del todo, ¿vale? Y girando el plato magnético nos aseguraríamos de que no roce, ¿vale? Tiene que quedar una distancia entre la patilla de la bobina de encendido y el plato magnético aproximadamente de como mucho 1 milímetro, ¿vale? Pero no tiene que rozar. Venga, ahora que nos hemos asegurado que no pega, apretamos. Comenzamos a montar los componentes de la alimentación del motor, ¿vale? Esto es el puerto de admisión. Va con 2 tornillos directo al cilindro. Vale, montaríamos el carburador. Montamos los tornillos de sujeción del filtro de la tapa del filtro del aire, que los tendríamos que apretar con una llave 8. Bueno, y ahí ya tendríamos el carburador fijado. Entonces, podemos ya montar la manguera de combustible y por aquí ya solo nos quedaría, bueno, montar la bujía. Pues vamos a ello. Procedemos a montar otra vez la campana de embrague de la transmisión. Tenemos ya montada la campana de la transmisión y ya procedemos a juntar los cables de la bobina de encendido y el cable del acelerador, ¿vale? Montamos el patín tensor, ponemos los cables de la bobina, procedemos a montar los conectores de la bobina de encendido, que son 2 terminales, vale, uno aquí y otro en la patilla superior, vale, ponemos el pasamuros de la carcasa del motor. Y ya podemos conectar el cable del acelerador. Ponemos el patín. Conectamos el cable, la manguera del depósito de la gasolina. Aproximamos la transmisión. Este patín tiene un recorrido de aproximadamente 1,5 centímetros hacia adelante o hacia atrás. Y es lo que nos va a permitir que cuando aceleramos, o sea, que no tengamos un recorrido en el gatillo sin que se mueva el carburador, ¿vale? O sea, que la respuesta sea instantánea. Entonces lo anclamos y antes de apretarlo del todo, pues vamos a hacer una prueba, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, si dejamos el patín del todo tensado hacia adelante, en cuanto apretamos el gatillo, ya la leva del carburador se mueve, ¿vale? Entonces ahí quedaría perfecto. Según apretamos, la máquina aceleraría. Lo apretamos un poco más. Montamos la guarda de los tornillos de regular el carburador y bueno, pues ya procedemos a montar la cubierta del motor y el filtro del aire y la pola de arranque. Entonces cogemos la pipa de la bobina de encendido, antes de apretarlo del todo vamos a colocar ya el filtro del aire, la junta, palanca del arranque en frío. Vale, tiene que ir conectada aquí en el carburador. Montamos la tapa del filtro del aire. Nos quedaría colocar la polea de arranque, cerrar la tapa de transmisión frontal y arrancar la máquina. Colocaríamos también la pipa de la bobina de encendido. Apretamos bien esto. Ahí está. Y bueno, y la reparación ha finalizado. Y siempre que cojamos un motor que lo hayamos cambiado nuevo, pues hoy arrancamos y dejamos que la máquina funcione un rato a su velocidad de ralentí para que todos los componentes pues se asienten en condiciones.
Al principio de la vida de este motor, bueno, pues como casi es nuevo, pues si echásemos un pelín más de aceite hasta que los componentes rueden un poco y tal, pues sería conveniente. Una vez montados todos los componentes y hecho el cambio de un kit de pistón y cilindro para una Dolmar, bueno, pues vamos a proceder a arrancarla y a ver qué tal va. Pues como veis, bueno, la reparación se ha realizado con éxito y bueno, pues es una desbrozadora de una calidad muy buena que merece la pena pues realizar una reparación, aunque sea una reparación importante, porque va a ser una máquina que nos va a durar muchos años. Cualquier duda que tengáis acerca de recambios para maquinaria forestal o agrícola, no dudéis en contactar con nuestros profesionales. Un saludo.